noches a todos nuestros queridos amigos y seguidores de la Caverna de Platón. Estamos nuevamente con ustedes para brindarles un nuevo episodio en este fascinante mundo del conocimiento, de buscar la luz. Y hoy en esta noche vamos a conversar con ustedes un tema que fascina a muchas personas y que se llama la masonería andina. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias a todos quienes están presentes en esta nueva temporada de la Caverna de Platón. Para nosotros un gusto estar junto a ustedes y aquí junto al fuego. Hoy tenemos un invitado especial. Les voy a presentar al maestro masón Dante Orellana, quien es creador del rito masónico andino. Esta noche vamos a conversar de algunas cosas muy especiales y vamos a tener algunas cosas que nos pueden llenar desde una perspectiva más andina. Así que bienvenido Dante, bienvenido a la Caverna de Platón. Gracias a ustedes por esa apertura y esa sensibilidad para temas de tanta importancia como es el hurgar un poco en los antecedentes ancestrales, milenarios de lo que es la civilización andina del momento que hoy vivimos, ¿no? Entonces, aquí estamos para hacer un programa muy participativo, ¿no? Y de, diríamos, de difusión, porque son cosas que por lo general no han sido dichas en su real dimensión. Entonces, la comunidad ecuatoriana, más que nada, hace falta que se informe de cuáles son sus orígenes, básicamente, ¿no? Y su proyección. Perfecto. Dante, te cuento que ya tuvimos un episodio sobre masonería en nuestra primera temporada. Se habló acerca de las partes introductorias de la masonería para que la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, que por cierto estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y a través de Mundial Medios, pueda entender lo que es la masonería. Sin embargo, la primera pregunta, y creo que es la de cajón, ¿qué es la masonería andina? A ver, la masonería andina es una masonería identitaria, es decir, nace hace miles y miles y miles, yo creo que más de 15 o 20 mil años, nació con los primeros poblamientos que se dieron aquí, sobre todo en lo que hoy es el área geográfica de la costa ecuatoriana, por donde Sumpa, la península que debe llamarse Sumpa y que se llama Santa Elena, pero por ahí se dan los primeros vestigios de los primeros poblamientos que en definitiva vienen a ser del universo entero. Yo en algún momento dudaba de esta aseveración, pero estoy convencido de que esa es una realidad. Los poblamientos que se dieron hace miles de años a lo mejor vinieron del continente sumergido en el Pacífico Sur, el primero que se llamó Mu. Entonces, ellos vinieron y obviamente con otras características inclusive humanas, ¿no? Porque ahí están los gigantes, los primeros pobladores del Ecuador, está demostrado que fueron gigantes. Así que por ahí empieza la masonería andina, porque yo no creo en dividir en regiones, no hay obviamente respetables criterios de que se habla de lo andino, de lo amazónico, de la costa. No, aquí son los Andes y sus estribaciones, la una hacia el oriente y la otra hacia la costa, de tal manera que no hay vueltas que darse, es andino definitivamente, ¿no? Y con esa introducción que nos hace Dante, se me viene a mí una primera reflexión, una primera curiosidad. ¿Cómo habría ido evolucionando esa primera iniciativa de masones, que entendemos que la orientación sería por la construcción que ellos vinieron haciendo, por los conocimientos que ellos tenían, y cómo se va derivando para luego vincularse con los pobladores del resto de la zona geográfica? Lamentablemente, como nosotros nos remontamos a un pasado muy, muy, muy largo,
y obviamente esas culturas tuvieron definitivamente otras características, un desarrollo tecnológico increíble. Solamente así se puede entender algunos vestigios que quedan, ¿no? Figuras arqueológicas, monumentos, y entonces, sin embargo, está demostrado por estudios de que los primeros pobladores que oficialmente se sientan en el territorio continental ecuatoriano son los Cara, no los Cara del padre Juan de Velasco, no, los Cara, separado, no, entre Ka y Ra, porque hay una diferencia muy marcada, ¿no? O sea, lo de Ka es un vocablo que luego ustedes lo encuentran en todas las culturas milenarias, y lo de Ra, ¿qué dijéramos? Pues no, es el nombre del sol, de los dioses y de todo eso. De tal manera que por ahí empezamos, ¿no? Esos Ka-Ra, según varios historiadores, una de ellas es una coterránea nuestra, Ruth Rodríguez Sotomayor, que ustedes deben conocer. Ella tiene varios estudios líticos en bibliotecas líticas, es decir, los documentos son tallados en madera, esmerilados en madera, en piedra, y esos son los hallazgos que nos dan las primeras versiones de ese esoterismo ancestral y milenario de los Andes. Y entonces, por ejemplo, hay una flor que luego se le encuentra en la cultura valdivia, pero ya en otro tiempo, ¿no? Una flor que es la flor de los dátiles, que fue uno de las simbologías que fueron de América a todo el mundo. Es decir, empezó aquí, es un hecho, ¿no? O sea, de aquí se fue a Centroamérica, de aquí fueron al pueblo maya, de aquí fueron a Tiahuanaco, de aquí fueron a Eurasia, y entonces todas las culturas, y luego uno de los elementos básicos que nosotros tomamos para demostrar eso es la chacana. Hay chacanas en todas las culturas milenarias, ¿no? Hay chacanas en la cultura de Mesopotamia, de la China, de Egipto. Entonces, ese es un elemento, diríamos, gráfico, que aquí lo vamos a ver luego, demuestra que esos pueblos de N años, no hay, por ahí no hay muchos elementos de juicio, pero yo creo que sí los encontraremos al fin. Es el milenarismo y el origen del esoterismo acá, ¿no? Porque ya después todas las culturas encontraron las primeras manifestaciones son de religiosidad, de encontrar sus líderes, sus dioses tutelares, sus dioses que les defienden, sus dioses que les amparan. Hay otros dioses que son de la oposición, en fin. Pero es lo que enigmáticamente aquí no ha habido quien desentrañe esas realidades, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que en Ecuador, hablando de Ecuador, por ejemplo, los gigantes de Zumpa, ¿no? Yo he presenciado unas osamentas de unos fémures de, qué sé yo, 80 centímetros, y entonces, si ustedes proyectan eso, realmente encuentran seres de 6, 7 metros. Los que se encontraron en la cueva de los Tallos, que son los vestigios arqueológicos más importantes del Ecuador, y que desgraciadamente todo desapareció porque se robaron, pero ahí también se demuestra, ¿no? Y la cueva de los Tallos demuestra de la comunicación que existen con pueblos, pero de etapas muy remotas, ¿no? Entonces eso es lo que realmente nos da la certeza de que hoy por hoy afirmemos de que
esa es una realidad vivencial. Dante, Carlos Flor, que fue nuestro invitado que habló sobre la masonería en la primera temporada de La Caverna de Platón, nos comentaba que la masonería se fundó en Europa a inicios de 1700. Pero tú nos comentas que ya hay ritos que se hayan dado mucho antes de eso acá en América. ¿Cuál es esta sinergia o estas diferencias que pueden haber probablemente con lo que pasó en Europa o lo que ha pasado acá en América? Bueno, yo creo que eso es real. O sea, nadie contradice el hecho de que la masonería especulativa, la masonería monárquica, fundamentalmente monárquica, creada por la monarquía inglesa, nace en Londres, la Gran Logia de Londres, en 1717. Pero no es que la masonería universal se origina ahí, pues, o sea, es la masonería monárquica y una masonería ligada a Inglaterra. Obviamente que ahí Francia también tiene un papel muy preponderante, sin embargo, pues es la que comanda todo, es la Gran Logia de Londres, del rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, ellos inclusive son tan, diríamos, yo creo que segregan algo, una verdad indiscutible, ¿no? La existencia del iluminismo en la época del gran Leonardo da Vinci, un francmasón eminentemente radical en su forma de ser y con planteamientos muy claros, ¿no? O sea, las ideas de Leonardo llegan a Inglaterra a través de el movimiento del iluminismo, pues, y luego eso deviene en la creación esta que ustedes lo dicen, que son hechos, ¿no? Pero la masonería universal no nace con la masonería especulativa, ¿no? O sea, son dos cosas claramente diferentes. Un poco para ir entendiendo y para también que todos quienes nos están mirando en el programa vayan en la dinámica. Es decir, nosotros podríamos ir definiendo como etapas en el desarrollo humano en el que se han venido teniendo prácticas masónicas, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto la parte que nace en Europa, que tú lo has referido como una masonería monárquica, ¿sí? ¿Cómo podríamos, no alinear porque no cabería, sino cómo podríamos entender cómo evolucionó la forma como los habitantes andinos fueron generando esta proyección hacia una masonería? ¿Sí? Porque de alguna manera lo que pasó en Europa, hay escritos, hay documentos, hubo reunión de logias, esas logias nacieron de los constructores de las catedrales, ¿no? Un poco lo podemos mirar así, hablando en temas históricos. La parte andina, ¿cómo le podríamos ir entendiendo en su desarrollo? Pero Dante, dejémosles con la duda, por favor, porque volvemos en unos minutos después de nuestros anunciantes. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Alegra Motion. ¿Buscas una bici para movilizarte? Aprovecha las últimas unidades que tenemos disponibles. Aros de 27.5, cuadros de aluminio y frenos de disco. Comunícate con nosotros al 099 28 38 93 4. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donut. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río.
Worldpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y bien, estamos nuevamente con ustedes luego de esta pequeña pausa y queremos retomar la conversación con nuestro invitado de esta noche sobre masonería andina. Antes de irnos al segmento de la pausa, habíamos formulado una pregunta, ¿no? Para un poco haciendo el contexto de cómo se ha desarrollado, evolucionado la masonería especulativa en Europa. Quisiéramos ver cómo fue ese desarrollo acá en la parte andina y luego si es que hay alguna forma en que lleguen a un punto en común. Sí, bueno, la cosa es muy simple. Europa en ese tiempo vivía en la época monárquica y cada quien, el imperio británico entró en campaña de expandir sus dominios, igual el imperio español, monárquico de igual manera. Todos ellos, la mayoría tenían sus formas organizativas esotéricas y dentro de eso sus colonias vinieron masones. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa en América de que ya encontraron a los templarios que habían venido antes del año 1000, habían llegado a México primeramente y luego habían venido al sur, a Bolivia. Y esos templarios son los que se vinculan con ellos, entendían que la gente nativa de América tenían sociedades guerreras, sociedades esotéricas, guerreras muy definidas. Por ejemplo, una de las que es indiscutible también porque hay una cantidad de elementos prácticos como son los guerreros o los caballeros de los 7 rayos que vivieron en la zona andina del Alto Perú. Entonces, desde ahí se expande. De igual manera, los caballeros del Sol. Los caballeros del Sol también eran una orden esotérica, iniciática, de mucha jerarquía y de mucho radicalismo en el escogitamiento de sus miembros, ¿no? Entonces, en el tiempo 1717 acá se vivía la época de la colonia, una colonia fuertísima, una colonia tiránica. Lo que se vivió acá fue terrible. El problema de la presencia de la Inquisición para ir frenando precisamente este tipo de manifestaciones. Y vamos a ver que en el Perú, en 1600, siglo XVI, se da la manifestación más avanzada, pero alrededor de valores completamente diferentes, valores eminentemente religiosos, políticos, y que les iban minando. Entonces ahí inclusive los religiosos jugaban un papel importantísimo, porque se pasaron al lado de los nativos. Por ejemplo, Fray Blas Valera, un jesuita, encabeza un movimiento en el Perú que se llamaba el Taqui Oncoy, que es un movimiento que es de danzantes, y los danzantes les hostigaban tanto y tenían un arraigo completamente religioso y político y de resistencia andina que estaban a punto de botarles al mar a todos los españoles. Entonces se dan cuenta que estaba metido ahí un jesuita, le llevan preso a Fray Valera a España y le declaran muerto jurídicamente. Entonces este fraile regresa a América clandestinamente con un nombre indígena y se vincula al movimiento. Obviamente que al final
los ganadores siempre fueron los que tenían el aparato represivo y obviamente les encarcelan a los líderes, le sacrifican a... Porque en el primer movimiento ya se manifiesta Tupac Amaru I, entonces les apresan, les destierran, pero lo importante es que la religiosidad andina y el esoterismo y la espiritualidad siempre estuvo ligado a los movimientos libertarios, que desgraciadamente los libertadores, y en eso sí hay que reconocer a muy pocos que lo entendieron. Uno de ellos fue José de San Martín, que logró vincularse con los Caballeros del Sol y se creó inclusive una élite, si se quiere, de patriotas que se iban vinculando e incorporando a eso. Pero desgraciadamente el movimiento libertario careció de entendimiento de lo que eran nuestros pueblos, no se ligaron a lo que tenían que haber hecho, ¿no? O sea, a los pueblos originarios, ¿no? Significó realmente es penoso, pero si hubiese avanzado más, hoy yo creo que las cosas van enfilándose de otra manera, ¿no? Conocemos desde Europa que hay varios ritos masónicos, el francés, el escocés antiguo y aceptado, Sí, sí, sí. York, entre otros ritos que vienen incluso desde otros lares como Memphis Mizraim. Pero, ¿por qué hacer un rito francmasónico andino? ¿Cuál fue la idea o por qué la idea de hacer esto? Básicamente porque, y en esto si me permiten hacer un avance gráfico, porque aquí tenemos los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi condición de médico graduado, formado en la academia médica con un criterio completamente diferente al que tenía que haber sido, entonces yo voy a vivir en el mundo indio. Y lo primero que sucedió fue que empecé de auxiliar, ayudante del más grande chamán que ha dado el Ecuador. Por eso yo le pongo aquí en nuestro avance y en las conferencias que a mí me tocan sustentar al Hatun Yachaj Marcos Guerrero, que vivió en la Calera Imbabura, es un indígena Imbabura. Él era un chamán, un yachaj, un curandero, y entonces él me aceptó a mí dentro de sus ceremonias curativas, de sus ceremonias de sanación, y obviamente se dio una amistad que duró 15 años hasta cuando el Taita falleció en el año 93 a la edad de 100 años y algo más. Entonces nosotros vemos que en este camino del rito andino, y este es de explicación, ¿no? Hemos ido encontrando a mautas, taitas, sabios, filósofos y guerreras. Guerreras como Manuela Sáenz, porque Manuela Sáenz en otra dimensión, una dimensión realmente de valores patrióticos y esotéricos inclusive. Ella es la primera caballeresa del sol reconocida en el tiempo tan difícil como era prelibertario, en la plena guerra de la independencia. Y entonces nosotros decimos que frente a una nueva humanidad, una nueva humanidad que reclama derechos, realmente la masonería tiene que vincularse, y la mejor forma de vinculación es entender el pasado para hacer lo que los indígenas llaman el tincuy. Tincuy quiere decir consenso, fuerza conjunta, fuerza común. Entonces, en esos términos, nosotros decimos que el rito masónico andino es un rito histórico, identitario, y que tiene valores filosóficos que dan salida a la crisis actual de la filosofía académica contemporánea. Miren ustedes, el Ali Yachay o buen saber, el amor a la sabiduría, el Ali Munay, y de paso estas son ya nuestro tríptico, ¿no? Que
No desechamos que sea libertad, igualdad, fraternidad, pero para nosotros es tetraléctico, tiene 4 versiones. Entonces viene el Ali Yancay, que es un trabajo productivo de redistribución, el Ali Munay, o el buen sentir, o ética de los sentimientos, y el Ali Kausay, o Suma Kausay, que es la vida plena, ¿no? En lo que los indígenas llaman el otro tiempo, ¿no? El tiempo del Aripa y Pacha, o un término parecido, ¿no? El Aripa y Pacha no es otra cosa que el ideal que busca, el ideal libertario de la gente, ¿no? Entonces, miren estos elementos que configuran lo académico, porque nosotros no nos salimos en absolutamente del método masónico, porque el método masónico es real, es científico, tiene etapas. Si no se cumplen esas etapas, no es un rito. Entonces, nuestro rito tiene fundamento cosmogónico milenario, estatuto científico espiritual contemporáneo, racionalidad y aplicabilidad organizativa, niveles jerárquicos que están combinados y que son actuales, ¿no? Obviamente analizamos el contexto físico de la localización aquí en los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Chile, con los mapuches, ¿no? Y, por ejemplo, elementos que nos cohesiona como rito es la solidaridad, la reciprocidad, la correspondencia y la complementariedad. Hay idiomas que le identifican, y entonces tenemos el idioma puquina del Alto Perú, tenemos el runashimi, que era el idioma que hablaban los dioses, decían ellos, ¿no? O sea, la élite que comandaba todos estos procesos, ¿no? Pero entendiéndose una élite no represiva, una élite no vertical, no jerárquica. Exactamente, no. Por eso la autoridad es una autoridad plana y circular, ¿no? Entonces, básicamente, hay 2 elementos que son básicos para nosotros. La ubicación geodésica de la diagonal que viene recorriendo todos los espacios sagrados, desde Tiahuanaco y el lago Titicaca, y que viene a unirse. Miren ustedes esta diagonalidad que se cambia en Cajamarca para llegar, ellos dicen, los cronistas dicen Puerto Viejo, pero no es el puerto de Coaque o Coaque. Nosotros dentro del rito andino hemos hecho hemos hecho algunas actividades, como por ejemplo la recuperación del espacio sagrado, y nosotros recuperamos este espacio, la unión de la ruta de Viracocha, que coincide con lo que es el Hatumayu, que es la Vía Láctea que pasa por los Andes, y aquí se cumple una de los principios herméticos de Hermes Trismegisto. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Claro, arriba es la Vía Láctea y abajo es la ruta de Viracocha. La ruta de Viracocha que viene desde el Titicaca y llega a Coaque, donde se junta con la equinoccial que va de Quito, y que es el punto sagrado. Nosotros lo llamamos Coaque, la luz del mundo, en un proyecto que tenemos, porque tenemos un proyecto para unir todo lo que significa esta ruta de Viracocha, que desgraciadamente es tan antigua que la mayor parte de gente, los mismos hermanos que se han iniciado en Coaque, tenemos gente, hermanos caballeros del sol, que los hemos iniciado, y cuando se les pregunta, ¿qué es para ustedes la ruta de Viracocha? Dicen, no hemos sabido, no. Pero es eso, ¿no? Pero ya vamos, estamos caminando. Un poco para entender y para resumir un poco también, porque hay varias preguntas que saltan hoy, sí. lamentablemente el tiempo es muy amplio.
la ubicación de este punto en la parte norte, geográficamente, ¿en dónde sería? Un poco para dimensionar todo lo que sería esta ruta, ¿no? Que nos comentabas que nace en el lago Titicaca. La ruta de Viracocha los estudios que se han hecho son completamente matemáticos, geométricos. Este es un trabajo de la doctora María Scholten, una alemana que trabajó 50 años y que hizo toda la proyección hasta, hasta llegar a Coaque. Es decir, son puntos geodésicos delimitados, puntos que no fueron encontrados por los sabios franceses que dicen que vinieron a hacer algo, pero que no hicieron nada. Eso no hicieron nada. Yo tengo un libro de los propios franceses, el único que fue, la Condamine, creo que fue el que salvó los muebles, como se dice, ¿no? Entonces, miren ustedes esto, y bueno, hay una cantidad de hechos, ¿no? Por ejemplo, esta es la obra, diríamos, magna del más grande amauta quichua hablante y aymara hablante. Este es el templo del Coricancha. Esto se exhibe en el convento de los padres de los dominicos en la iglesia de Santo Domingo del Cusco. Está este dibujito que parece un dibujo de escuela, pero cuya simbología aquí, yo debía haber empezado por ahí diciéndoles dónde está el origen del. Aquí están. Miren ustedes, nuestras logias tienen el sol, tienen la luna, tienen las estrellas, Aquí está la imagen del Dios innominado, pero el Dios que les creó, que es este óvalo, es la representación de Viracocha. Por eso es que nosotros seguimos eso, seguimos el camino de Viracocha. Y miren ustedes que aquí este es un elemento importantísimo. Aquí está la explicación de toda la cosmovisión andina. Y obviamente lo que les decía, ¿no? Aquí lo mejor que se encontró fue lo que el padrecito Crespo fue mandado por el Vaticano a que se lleve todo lo que se pudo sacar de la cueva de los tallos, porque Dante, hoy no existe absolutamente. El tiempo es nuestro enemigo y siempre nos quedamos con muchas más ganas de conocer más aquí en la caverna de Platón. Por favor, danos un resumen de lo que sería el rito francmasónico andino y cómo es aplicable en todas las latitudes. Exactamente. Entonces, hemos hablado de la venida, de cómo aquí hay esta es una toma en la iglesia del ex Hospital San Juan de Dios. Aquí tenemos una chacana que regresa de Europa, pero estilizada. Esta es una chacana gnóstica. Es una chacana que los gnósticos que estaban infiltrados en los curitas, estos benedictinos y cistercienses que llegaron a crear el hospital, y miren cómo se jugaban el pellejo, porque si sabían que esto era una idolatría, a los curas les pasaban por las armas. Y miren lo que decíamos, las chacanas de varias culturas milenarias, ¿no? Y acá está el gran maestro de los templarios. Miren, esto también quiero yo resaltar. Miren, esta es una cruz encontrada aquí en el Ecuador. Es una cruz templaria el problema no es la cruz, el problema es el lenguaje pitagórico que tiene adentro. Ustedes tienen aquí el teorema de Pitágoras dentro de cada brazo de este. Y esto es encontrado en San Luis de Pambil, de la comunidad Chimbu. Por ahí también hay un desfase, ¿no? Porque siempre nos han dicho que los Chimbus son una comunidad cerca de los Puruáes, y es al revés. Primero fueron los Chimbus y luego fue el pueblo de Porúa. Entonces, todo eso son cosas de replantearse que. Entonces, ya para concluir y para explicar cómo funciona el rito
ya en cualquier logia, ¿no? Porque nosotros podemos trabajar y de hecho que estamos así abiertos, ¿no? Entonces, nuestra base donde nos dieron un espacio para desarrollar el rito francmasónico andino es el rito francés, porque el rito francés es multiritual y es un rito laico, un rito moderno, un rito liberal y que permite el desarrollo de los acontecimientos. El rito primitivo de los libertadores de América, el rito nacional mexicano, y obviamente, miren, aquí están las jerarquías. Nuestros aprendices se llaman ya chacu albañiles, nuestros compañeros se llaman huichishcas o chaupis. En el templarismo son escuderos, y el maestro es amauta, ¿no? El maestro es amauta. Aquí tenemos los atuendos del rito andino. Aquí tenemos ya aquí está nuestro primer templo que teníamos en el centro histórico de Quito con el aparejo arqueológico de lo que es Quito, el modelo quiteño, el del Cusco y el de Bolivia. Y acá tenemos a Mama Gloria Ruales, miembro del Consejo de Amautas del Rito Andino. Y miren, aquí está un grupo de queridos hermanos francmasónicos haciendo la cadena de la unión, y aquí tenemos una comunidad también haciendo la cadena de la unión, una comunidad andina. Muy interesante. Es decir, todas las cadenas son andinas. Correcto. La cadena que cruzamos nosotros no es esta precisamente, porque es abierta, es esta. Y esta es la otra cadena abierta que nosotros utilizamos en nuestros ritos. Y entonces, esto es importantísimo. Sí. Con esto concluiríamos, ¿no es cierto? Porque de la misma manera con la que nos apoyan a nosotros, también hay lo contrario, ¿no? Entonces a nosotros nos acusan de una cantidad de cosas, y por eso yo me he permitido hacer esta diapositiva que dice: el rito andino no es una ritualística solo para los pueblos indios, no lo es. No es una ceremonia amazónica folclórica, no lo es. No es un rito inca, pues es una masonería inca. No, si el incario fue de ayer. Los incas era una sociedad en descomposición cuando llegó a Europa. No es una liturgia mesiánica, no lo es. Pero el rito masónico andino sí es expresión de la identidad múltiple y diversa de América. Es la cosmovivencia o cosmoexistencia de los seres humanos en armonía social y ecológica con los entornos. Es depositaria del esoterismo ancestral universal, ratificado. Es el puente o pontífice o vínculo entre el nuevo viejo saber, pensar y sentir entre la humanidad de Oriente y Occidente. Propone y conduce conciencias hacia la convivencia pacífica, ecuménica, universal, y se opone a todo procesos de exterminio, como guerras, sean declaradas o subterráneas, o flagelos como las pandemias y todo ese tipo de situaciones. Entonces, lo que nosotros proponemos ahora es la construcción del templo social, que es un mandato universal de la masonería, establecer el adecuado método masónico de convivencia humana, desarrollo académico de la formación de los nuevos hermanos, conocimiento y proyección del origen ancestral de las localidades, porque hay una situación que no podemos tampoco desconocerlo. En el mundo entero, yo he estado en Eurasia, he estado ahí, por ejemplo, en Rumanía, ¿no? Rumanía es como el Ecuador, y el despertar de las ancestralidades seguirá el mismo camino que el nuestro. No hay ninguna duda. Entonces hay un movimiento planetario, ¿no es cierto? Búsqueda de consensos patrióticos libertarios. Ahí es donde entra el nuevo sentir patriótico, como por ejemplo lo que nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, unirnos y levantar la figura de Manuela Sáenz esotérica, Manuela Sáenz iniciática,
una Manuela Soane, una verdadera chamana para el siglo en el que vivió y bajo la tiranía en la que se desarrolló. Muy bien, Bueno, muchas gracias. Antes le y agradecemos. finalmente, todo esto está plasmado en un librito que está en circulación y está colgado en script, en PDF, de tal manera que de ahí muchas es gracias. un compendio de todos los manuales. Estamos preparando una nueva edición y les haremos llegar en su momento. Muchas gracias, Muchas Dante. gracias, Dante. Sí, de verdad, bastante interesante todo lo que hemos podido conocer y aprender en esta noche. Y sin lugar a dudas, hay información como para continuar de largo. Queremos agradecerte, Dante, por todo lo que nos ha compartido hoy día, esta noche de la Caverna de Platón. No nos queda mucho tiempo ya, queridos amigos que nos siguen en todas nuestras redes sociales, en Mundial Medios. Nos toca despedirnos ya e invitarles a una nueva entrega próximamente. Las palabras finales. Muchas gracias, Dante. Dante viene desde Quito, nosotros estamos en Riobamba, como lo saben. Así que muchas gracias por venir, por darnos tus luces. Gracias y sobre a todo, ustedes. gracias a ustedes por escuchar algo distinto, por ver algo distinto y porque sean parte de esta caverna de Platón aquí junto al fuego. Una buena noche.